Buen día, el de la voz Eric Padilla, en funciones de encargado de sala, siendo las 16 horas con 54 minutos del día 1 de julio del año 2025. Nos encontramos constituidos en la sala número 3 de este primer distrito judicial para efecto de cerrar la audiencia de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión en contra del imputado Pascual González Pérez. Esto por su probada responsabilidad en delito de robo calificado previsto por el ordenal 233 en relación al 236, fracción tercera y décima del Código Penal para el Estado de Jalisco. Lo anterior cometido en agravio de la víctima Israel González. Esto bajo el índice de la carpeta de investigación 25.465, diagonal 2024, derivada de la carpeta administrativa 10.033, diagonal 2024. Soy el uso de la voz del maestro en Derecho, Francisco Javier Castellanos de la Cruz. Buenas tardes, con los datos aportados por el encargado de sala se procede a dar inicio a esta audiencia para la formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión. Por lo que siendo las 16 horas con 55 minutos será pronunciada la misma. Agente del Ministerio Público para efectos de registro. Buenas tardes a su señoría y a todos los presentes. Su servidor, el licenciado Guadalupe Giovanni Vidrio Frutos, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Robo Negocio, Robo Casa Habitación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con datos y formas de notificación ya proporcionados a la administración de esta sala. Bien, agente del Ministerio Público, ¿tiene alguna noticia de la inasistencia de la víctima para esta audiencia? No se cuenta con noticia alguna, su señoría, sin embargo se hago del conocimiento que el mismo fuera notificado por el de la voz del desarrollo de la misma, reiterando pues desconocer el motivo de su inasistencia. Bien, el detenido al micrófono, por favor, su nombre completo. Pascual González Pérez. Bien, señor Pascual González Pérez, ¿previo esta audiencia le hicieron el conocimiento de sus derechos? Sí. ¿Tiene alguna duda? No. Bien, uno de sus derechos es nombrar defensor particular. ¿Cuenta con él o desea que se le nombre un defensor público? ¿Cuenta con defensor público o...? Sí. Adelante, abogado. Gracias, su señoría. Mi nombre es Abelardo Serrano Prado. Aún no he protestado el cargo, mas sí he presentado un escrito previo a la presente audiencia, ya con datos previos para notificación en la administración de este tribunal. Gracias, señoría. Buenas tardes. Entonces, ¿acepta y protesta el cargo conferido? Acepto y protesto el cargo conferido de defensor del imputado. Bien, se le discierne en este momento el cargo que se le confiere asumiendo las obligaciones que le impone el artículo 117 de la Ley Nacional Procesal. Le recuerdo al imputado que la participación de su defensor no menoscaba su derecho a intervenir en esta audiencia en la cual puede formular peticiones y hacer manifestaciones que estén pertinentes. ¿Comprende esto? Sí. Bien. Señor Pascual González Pérez, usted en esta audiencia no puede negarse a proporcionarnos su identidad completa, pero usted decide si lo hace de manera privada al final de la audiencia o de manera pública en esta audiencia. Consulte con su defensor cuál es su elección. De manera privada. Bien, al final de esta audiencia le será tomado unos datos por parte del encargado de sala. Asimismo lo exhorto para que se conduzca con verdad en esta audiencia. ¿Entiende lo anterior? Sí. Bien. También debo saber a las partes que el domicilio que proporcionen será el lugar donde reciban las notificaciones de los acuerdos que recaigan por parte de este tribunal. Les pido que en caso de variación con el domicilio lo hagan saber de manera oportuna a este tribunal, y en especial a usted, señor Pascual, le hago su conocimiento que si usted nos da un domicilio equívoco o no comparece a alguna audiencia en la cual usted se ha citado, en caso de encontrarse ya usted de manera posterior en libertad, el agente del Ministerio Público puede solicitar una orden de comparecencia o de aprehensión. Asimismo, debo señalarle que la falsedad sobre el domicilio proporcionado constituye una presunción de riesgo de fuga conforme a lo dispuesto por el artículo 168, fracción primera. Bien, le pregunto al abogado defensor si ya tuvo acceso a los registros de la carpeta de investigación y la oportunidad de entrevistarse en privado con su defendido. Sí, su señoría, las dos acciones ya fueron realizadas y ya estoy impuesto en el contenido de la carpeta y de la entrevista con el imputado Pascual González Pérez. ¿Es cuánto, señoría? Enseguida voy a conceder uso de la voz del agente del Ministerio Público para que formule imputación. Por favor, Pascual
González González ponga atención, ya que el Ministerio Público le hará saber los hechos que le imputa. Adelante, agente del Ministerio Público. Muchas gracias, su señoría. De conformidad al establecido por el artículo 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le hago de su conocimiento, señor Pascual González Pérez, que esta Fiscalía se encuentra llevando a cabo una investigación en su contra. Lo anterior por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado, previsto por el numeral 233 en relación al 236, este último en cuanto a sus fracciones tercera y décima del Código Penal del Estado de Jalisco. Lo anterior perpetrado en agravio del directo ofendido, el señor Israel González. Haciendo de su conocimiento, señor Pascual González Pérez, que siendo el día 1 de abril del año 2024, en un horario comprendido entre las 9:30 y las 10 horas, usted ingresó al domicilio marcado con el número 859, de la calle Río Amazonas, en la colonia Húmedo de Nextipac, en el municipio de Zapopan, Jalisco, lugar al que ingresó, puesto que al decir del propio ofendido que usted tiene un juego de llaves para ingresar al citado domicilio, refiriendo pues que una vez que usted ingresó al citado domicilio se dirigió hacia la segunda planta, esto en cuanto a la recámara principal del señor Israel González, haciendo de su conocimiento que en ese domicilio mora el hoy ofendido en compañía de su esposa, así como de 2 menores hijos, y la suegra del mismo, quien responde al nombre de Margarita de León Dueñas, la cual se encuentra postrada en cama y su cama se encuentra en el área de la sala del citado domicilio, advirtiendo pues que es esta persona, la señora Margarita de León, quien advirtió que usted habría ingresado a este domicilio y que se había dirigido hasta la segunda planta. Posteriormente refiere la misma que escuchó ruidos como que movían muebles, y es que usted, al estar en esta recámara principal del hoy ofendido, de un buró tocador o mueble que se encuentra en ese mismo cuarto, tomó un sobre en color negro, el cual guardaba la cantidad de 270,000 pesos en moneda nacional, efectivo que es propiedad del ofendido Israel González. Posteriormente descendió usted por las escaleras que conectan a la segunda planta y salió del interior de ese domicilio llevando consigo ese sobre, y a su salida esta persona que se encontraba postrada en cama advierte pues que usted llevaba este sobre, el cual es el producto y la materia del ilícito, llevándose reiterarle pues que ese día se apoderó usted de esa cantidad de 270,000 pesos que se encontraban al interior de ese sobre negro, los cuales, a decir del ofendido, son de su propiedad y se encontraban al interior de esa casa habitación donde él mora. Aunado a lo anterior, señor Pascual González Pérez, le hago de su conocimiento la clasificación jurídica del delito que se le imputa. Lo anterior acorde al artículo 14, fracción primera, 15, 19, fracción segunda y 22, todos del Código Penal para el Estado de Jalisco. En cuanto al delito y a su forma de comisión, es a título doloso, toda vez que usted, conociendo la ilicitud de sus actos, quiso y aceptó se produjera de manera total o parcial un resultado. Además, estamos ante la comisión de un delito de acción instantánea, pues sus efectos se agotan justamente al momento de su comisión. En cuanto a su participación, es como de autor material, ya que tal latrocinio fuera perpetrado únicamente por usted. En cuanto a este momento, no ha sido demostrada ninguna eximente de responsabilidad en su favor. Aunado a lo anterior, hago de su conocimiento las calificativas previstas en el numeral 236 que se le imputan, siendo la primera de ellas la fracción tercera, que se cometa aprovechándose de alguna relación de servidumbre, trabajo, hospedaje, hospitalidad, confianza, amistad o parentesco, surgiendo a la vida la hipótesis del parentesco, puesto que el señor Israel González y usted, señor Pascual González Pérez, son primos hermanos. Aunado a lo anterior, por lo que respecta a la fracción décima, el delito de robo se cometa en un edificio, vivienda, apartamento cuarto, en que al momento de ocurrir el delito
se encuentren ocupados, situación que también se encuentra debidamente acreditada, puesto que, como ya le he explicado, el día 1 de abril del año 2024, cuando usted ingresó al interior del citado domicilio y el cual se encuentra destinado para el uso de casa-habitación, se encontraba a su interior la señora Margarita de León Dueñas, quien fungió pues como testigo y quien advirtió que usted salió de esa recámara bajando por las escaleras hasta el lugar donde ella se encontraba, esto en su cama postrada en la sala, y advirtió que llevaba consigo ese sobre, siendo la única persona ajena que habría ingresado a ese domicilio. Finalmente, en estos momentos, señor Pascual González Pérez, le hago de su conocimiento quiénes son sus principales acusadores, tal y como lo dispone el artículo 20 en su apartado B, fracción sexta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el directo ofendido, el señor Israel González González, así como también la testigo Margarita de León Dueñas. ¿Sería cuánto, su señoría? Bien, se concede el uso de la palabra al órgano técnico de la defensa para aclaraciones y precisiones respecto de la imputación. Nada que aclarar, señoría. Gracias. Bien, el Ministerio Público, ¿me puede dar el número de la calle Río Amazonia? Sí, su señoría, el domicilio es calle Río Amazonas. Perdón, Amazonas. 859. Ajá. De la colonia Húmedo de Nextipic. Así es, parejo, correo. Húmedo de Nextipac, perdón, okay. De Nextipac, en el municipio de Zapopan. Bien, gracias. Señor Pascual González Pérez, ¿entendió los hechos que le imputa el agente del Ministerio Público? Sí. Bien. En este momento le vamos a ver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que usted tiene derecho a declarar en esta audiencia a efecto de contestar la imputación que le acaba de formular el agente del Ministerio Público. Le hago de su conocimiento que todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra, pero también tiene el derecho a guardar silencio, es decir, a abstenerse a declarar, lo cual de ninguna manera podrá ser utilizado en su contra. Consulte con su defensor y me dice cuál es su libre decisión, declarar o abstenerse. Declarar. Luego consulta con su defensor primero. Sí, adelante. No, ahí por favor. De la fecha mencionada, ese día yo entré a trabajar. Normalmente tengo un horario de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, un aproximado. En realidad no tengo... De 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, pero en realidad no tengo un horario como tal de salida. Sí. No tenemos nunca horario. Bien. Normalmente trabajo de lunes a sábado y es el horario que manejamos en mi dependencia, y aquí traigo yo una constancia de la boleta de salida de ese día. Yo traigo una unidad de carga pesada y para eso necesitamos una boleta de salida, y aquí la presento de que está firmada por mí, y tengo que checar yo con huella digital el día de que se me imputa ese delito. Bien. Y de la parte que me acusa, yo tengo un acta de defunción donde aquí dice que la persona está oxisa, entonces no entiendo cómo esa persona me puede acusar cuando yo tengo un acta, una constancia que está afinada. ¿Quién está afinado? La testigo que dice el Ministerio Público. Bien. ¿Algo más? No, señoría. ¿Ministerio Público? ¿Algo que manifestar? Ninguna manifestación, su señoría. Bien. En este momento voy a conceder el uso de la palabra al órgano técnico, perdón, al agente del Ministerio Público, para que me manifieste si tiene alguna solicitud adicional. Sí, su señoría, peticionarle oportunidad para la vinculación a proceso. Bien. Tiene
tener uso de la palabra agente del Ministerio Público para que exponga los datos de prueba con los cuales a que se acreditan los hechos que la ley señala como delito y la probabilidad de que Pascual González Pérez participó o los cometió. Por favor, Pascual, ponga atención en lo que le va a manifestar el representante social. Adelante. Muchas gracias, su señoría. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, así como el artículo 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito que se vincule a proceso al directo imputado, el señor Pascual González Pérez, por el hecho que la ley señale como delito, sin el ánimo de prejuzgar, correspondiente al delito robo calificado, previsto por el numeral 233 en relación al 236, este último en sus fracciones tercera y décima del Código Penal para el Estado de Jalisco, y tal ilícito perpetrado en agravio del directo ofendido Israel González González. Aunado a lo anterior, su señoría, le encontramos ante el desarrollo de una audiencia continua, peticionarle de no tener oposición por parte de UCIA, se ve por reproducida la clasificación jurídica que fuera enunciada en la etapa procesal anterior, así como también de igual manera que esto no cause un menoscabo al órgano defensivo. Bien, defensa tiene algo que manifestar en cuanto a que se den por reproducidos los datos que señala la gente del Ministerio Público. No, su señoría. Adelante, Ministerio Público. Muchas gracias, su señoría. En estos momentos procedo a hacer de su conocimiento cuáles son todos y cada uno de los datos de prueba que conforman la presente carpeta de investigación, entre los que se encuentra inicialmente con una denuncia interpuesta el día 4 de abril del año 2024 por el ofendido Israel González González, por medio de la cual establece que la finca marcada con el número 859 de la calle Río Amazonas, en la colonia Húmero de Nextipac, en el municipio de Zapopan, es un domicilio en el cual vive desde aproximadamente 6 años a la fecha de la denuncia, y que la cual se la presta para vivir su tía de nombre Herminia Pérez, domicilio en el cual mora con su esposa, 2 menores de edad, y a su vez con su suegra, la señora Margarita de León Dueñas. Y refiere pues que en la segunda planta, esto en su recámara principal, él guardaba la cantidad de 270,000 pesos, esto al interior de un sobre en color negro, y el cual se encontraba resguardado sobre un mueble de madera tipo cajonera que se encuentra al lado derecho de su habitación, advirtiendo pues que esta cantidad en efectivo él la tiene porque son depósitos que le han realizado tanto su madre como las diversas cuñadas que viven en Estados Unidos de Norteamérica, que tenía este dinero en forma de préstamo por parte de estas últimas mencionadas, porque tendría que dar el enganche esto para comprar una camioneta para ir a vender fruta a los tianguis. Posteriormente refiere su señoría que una vez que ingresa a su domicilio ese día 1 de abril del año 2024 aproximadamente a las 10 horas, se da cuenta de que diversos objetos de su habitación se encuentran movidos o fuera del lugar donde él habitualmente los había dejado, y que advierte pues el faltante de este sobre donde guardaba esta cantidad, por lo cual al momento en que desciende se entrevista con la señora Margarita de León Dueñas, quien resulta ser su suegra, y que la misma se encuentra postrada en cama, y la misma vive al interior de esta misma finca, y la cama de esta se encuentra en el área de la sala, a quien le hace del conocimiento la cuestión del faltante de su dinero, y es la misma que le refiere que momentos antes habría ingresado esto abriendo la puerta a la persona que ella reconoce como Pascual González Pérez, que la misma se había dirigido hasta esta segunda planta, escuchó que hacía ruidos y que movía diversos muebles del interior de ese mismo recámara. Sin embargo, pues que como la misma se encuentra postrada en cama, pues no pudo advertir la demás situación, y en ese momento es la misma que se encontraba únicamente al interior de esa casa habitación. Posteriormente le refiere que sale el mismo descendiendo por estas escaleras, advirtiendo que el mismo llevaba un sobre en color negro, el cual se lo guardó y posteriormente se retiró del lugar. Refiere esta ciudadana Margarita de León Dueñas que la misma no le refirió nada, puesto que, a decir de ella, refiere que el señor Israel González González lo conoce, el señor Pascual González Pérez lo conoce, y la misma refirió que era una persona violenta.
A su vez se proporcionan las características de la persona que hoy se encuentra puesta a su disposición por parte del directo ofendido y se formula querella en contra de Pascual González Pérez por la comisión del hecho ilícito al interior de su domicilio y refiere pues que asciende a la cantidad de 270,000 pesos la cantidad en dinero que fuera robada. Posteriormente, su señoría se cuenta con un registro de inspección, croquis, secuencia fotográfica, esto respecto al lugar de los hechos y con los que se demuestra que esa finca marcada con el número 859 existe, es un domicilio habitable y en el cual es en el que mora el ofendido en compañía de su familia. Posteriormente, su señoría se cuenta con una entrevista también vertida por este ofendido, Israel González González, por medio de la cual reitera las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron el desapoderamiento de esta cantidad de efectivo y a su vez presenta dos impresiones fotográficas, estas a blanco y negro respecto del hoy imputado y sobre el vehículo que él maneja con placas de circulación JPA 1646, así como reitera pues tener el testimonio directo de la señora Margarita de León Dueñas, quien se dio cuenta de que fue el señor Pascual González Pérez quien ingresó a su citado domicilio. Advirtiéndose lo anterior, su señoría se cuenta con la inspección, aseguramiento y cadena de custodia respecto de estas dos impresiones fotográficas y posteriormente se cuenta con una entrevista, esta vertida por la señora Margarita de León Dueñas, que resulta ser la suegra del ofendido, y la misma, su señoría, refiere que siendo ese día 1 de abril del año 2024 en un horario comprendido entre las 9:30 y las 10 horas, la misma se encontraba postrada en su cama al interior de la casa habitación hoy Teatro de los Hechos, en la cual mora en compañía de su familia, cuando escuchó que abrieron la puerta. Posteriormente advierte que ingresó el hoy imputado Pascual González Pérez, que el mismo se dirigió directamente hasta la recámara principal, esta en el segundo piso. Posteriormente refiere que estuvo al interior de este recuarto aproximadamente entre 5 y 7 minutos, que mientras él estaba en este cuarto se escuchaba que movía muebles, hacía de diversos ruidos y posteriormente lo advierte que baja por las escaleras y al pasar por un costado de ella advierte que este mismo llevaba un sobre negro, el cual lo guardó y posteriormente salió del citado domicilio. Posteriormente relata pues cómo es que le da esta versión al directo ofendido y es el ofendido el mismo que le manifiesta que en ese sobre negro estaba la cantidad de los 270,000 pesos, los cuales eran producto pues de estas transferencias realizadas propiamente por la madre y por la cuñada de este ofendido y que se encuentran en Estados Unidos. Posteriormente, su señoría se cuenta con una comparecencia también vertida en sede ministerial por el directo ofendido Israel González González, por medio del cual presenta un comprobante de domicilio expedido por la Comisión Federal de Electricidad bajo el número de servicio en terminación 4 últimos dígitos 3027 a nombre propiamente de este ofendido Israel González González, con lo que se acredita la propiedad y el dominio de la finca. Asimismo presenta a su señoría diversos tickets, estos de transferencias, valiosos todos y cada uno de ellos por la cantidad de 270,000 pesos, de los cuales su señoría se encuentran enmarcados con la fecha y la propia empresa por la cual fuera llevado a cabo el depósito. Incluso señala quién es la persona que es el remitente y cada uno de ellos valioso, el primero por la cantidad de 40,645, un diverso de 40,645, un diverso de 5,592 pesos, un diverso de 9,924 pesos, otro más por la cantidad de 5,124 pesos, otro por la cantidad de 34,965 pesos, otro por la cantidad de 13,704 pesos, uno más por la cantidad de 11,186, otro por 40,645 pesos, uno más de 1,596 pesos, otro más por 5,034 pesos, un diverso de 3,389 pesos, otro más por la cantidad de 32,000 pesos, un diverso por 20,000 pesos,
así como un final de 6,797 pesos, todos estos valiosos pues por la cantidad de 270,000 pesos, y los mismos su señoría fueron remitidos del mes de enero del 2024 hasta el último que fuera enviado el 3 de marzo del año 2024, con los cuales acredita este ofendido la legal posesión de esa cantidad en efectivo. A su vez, su señoría vuelve a reiterar, pues, formular querella en contra del hoy imputado Pascual González Pérez, y posteriormente su señoría se cuentan con diversos registros, siendo este un registro de ingreso al lugar cerrado proporcionado a los elementos de la policía investigadora, quienes llevan a cabo un registro de inspección del lugar de los hechos, en los cuales detallan su señoría prácticamente toda la planimetría interna del citado domicilio, así como se cuenta con un croquis y con una secuencia fotográfica, esta del interior de la finca multicitada, la cual su señoría al terminar advierten pues que la misma se encuentra habilitada para el uso de casa-habitación, puesto que a su interior se advierten diversos enseres de uso doméstico, y a su vez es la finca donde mora el ofendido en compañía de su familia. Todo lo anterior, su señoría, es susceptible de ser demostrado con todos y cada uno de los datos de prueba que integran la presente carpeta de investigación. Ahora bien, para tener por acreditado el primero de los requisitos previstos por el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto en cuanto a la existencia de un hecho que a la ley se advierta como delito, nos encontramos ante el señalado en el numeral 233 del Código Penal del Estado de Jalisco, el delito de robo, el cual a la literalidad establece que comete el delito de robo la persona que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Y para tal situación existen 4 elementos rectores de este delito, siendo el primero de ellos el apoderamiento, situación que se encuentra debidamente acreditada a su señoría, puesto que ya ha quedado de manifiesto que este día 1 de abril del año 2024 el hoy imputado se apoderó de la cantidad de 270,000 pesos, moneda nacional, y que son propiedad del señor Israel González González. Respecto al elemento de la cosa mueble, característica que guardara esta cantidad en efectivo, puesto que la misma puede ser trasladada de un lugar a otro sin que se altere su propia forma física. Respecto a la genuinidad del objeto, ha quedado debidamente acreditada su señoría con todos estos tickets y facturas que fueron presentados propiamente por Israel González González, con lo cual acredita ese numerario en cuestión. Respecto al elemento sin derecho y sin consentimiento, ha quedado de manifiesto en esta misma querella manifestada por el propio ofendido en contra del directo imputado, puesto que ha referido pues que el mismo no tenía ningún permiso ni consentimiento de apoderarse de tal cantidad en efectivo. Pues aunado a esto, su señoría se peticiona que el delito de robo sea tipificado como calificado al tenor de las fracciones establecidas en el numeral 236, esto por lo que respecta a la fracción tercera y la décima, puesto que la fracción tercera refiere que se cometa aprovechándose alguna relación de servidumbre, trabajo, hospedaje, hospitalidad, confianza, amistad o parentesco, surgiendo a la hipótesis de esta fracción el parentesco, su señoría, puesto que queda demostrado que el directo imputado y el hoy ofendido guardan una relación de parentesco, puesto que los mismos resultan ser primos hermanos. Por lo que refiere a la fracción décima, se comete en un edificio, vivienda, apartamento o cuarto que en el momento de ocurrir el delito se encuentren ocupados, ya quedó demostrado su señoría mediante el propio dicho del ofendido, así como también de las propias inspecciones que han sido llevadas a cabo en esta carpeta de investigación, que la finca o teatro de los hechos se encuentra habilitada para el uso de casa-habitación, que es el lugar donde mora el ofendido en compañía de su familia, y que el día de los hechos se encontraba la señora Margarita de León Dueñas al interior de la misma finca, y quien fue pues quien presenció directamente cómo se llevó este latrocinio. Finalmente, su señoría, y por lo que respecta al segundo de los requisitos previstos por el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto en cuanto a que el imputado participó en la comisión del hecho ilícito que se le atribuye, el mismo se encuentra demostrado con todos y cada uno de los datos que ya fueron expuestos por el de la voz. Por tanto, su señoría, reitero mi petición de que se vincule a proceso a Pascual González Pérez por el hecho que la ley señala como delito, al tenor de lo establecido en el numeral 233 y acorde a las fracciones contempladas en el numeral 236 que ya fueron desarrolladas por el de la voz. ¿Sería cuánto? Bien, se concede el uso de la voz al defensor para que conteste la solicitud de vinculación. Muchas gracias, señoría. Toda vez que
el órgano técnico acusador expresó 7 datos de prueba y que considero que este es el momento de hacerle solicitud, señoría, para el caso específico de la inspección, registro, así lo señaló el órgano técnico acusador, en el número 7, el registro de ingreso al lugar cerrado. Mi petición es en el sentido de que considere usted como nula esa inspección en los términos del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene relación con el artículo 290, en el siguiente sentido. Toda vez que, de conformidad con el artículo 290, fracción 2, el ingreso al lugar cerrado sin autorización judicial debió, en su oportunidad, el agente del Ministerio Público solicitarle la ratificación por parte de quien autorizó ese ingreso al lugar cerrado. Y la temporalidad que especifica ese numeral 290 como excepción es de 5 días esa solicitud. El contenido de la carpeta, bajo el principio de lealtad que me fue entregada, aparece el número de oficio número 00234, que en su lectura aparece una solicitud de audiencia para ratificar el ingreso de autoridad a un lugar sin autorización, y tiene fecha numeral día 30 de septiembre. Si tomamos en consideración que el ingreso fue el día 24 de septiembre, el día 30, sin contar el día 29 y 28, que fueron sábado y domingo, serían los 5 días. Pero la petición es en el sentido de que ese oficio a que hago referencia fue ingresada la solicitud el día 3 de octubre, es decir, fuera de la temporalidad. Es el caso por lo cual la solicitud para que su señoría considere que este ingreso al lugar cerrado sin autorización judicial deba considerarse como nulo, propuesto en el número 7 de los datos de prueba del órgano técnico acusador. ¿Es cuánto, señoría? Ministerio Público. Muchas gracias, señoría. Me hago cargo de las manifestaciones que fueran vertidas por el órgano defensivo en cuanto a la única manifestación a la que él refiere para este registro de inspección, que el mismo sea tomado como nulo, puesto que el mismo se encuentra fuera del numeral o fuera del marco de lo que establece el artículo 290 respecto a la fracción segunda. No causa un menoscabo directo a la imputación y al tema de la controversia, su señoría, en cuanto a la participación, al desarrollo y a la comisión del ilícito que aquí se investiga, puesto que de usted desestimar este tema de el registro del ingreso al lugar cerrado, su señoría, estaríamos nosotros en condiciones como agente del Ministerio Público de poder llevar una inspección diversa. Sin embargo, su señoría, en lo que cuenta a esta carpeta de investigación, se tiene por debidamente acreditado respecto de la propia denuncia que fuera presentada por el directo ofendido, así como de la ateste propiamente de esa señora Margarita de León Dueñas, como son moradores del interior de esa finca,
A su vez también, su señoría, se advierte pues que el domicilio se encuentra destinado para el uso de casa-habitación. Se cuenta con una secuencia fotográfica, su señoría, en lo que queda de manifiesto tal situación, y ante tal referencia, su señoría, y una vez que no fuera controvertido ninguna objeción por parte del órgano defensivo respecto a la defensa de Pascual González Pérez, esto en cuanto a la no comisión del hecho delictivo, y únicamente se constriñó al tema de una posible nulidad en cuanto a un acto procesal en el ingreso de autoridad al lugar cerrado, reitero mi petición de que se vincule a proceso a Pascual González Pérez por el hecho que la ley prevé como el delito de robo calificado, contemplado en el numeral 233 en relación al 236 en su fracción tercera y décima del Código Penal. Bien, ¿defensa algo que va a manifestar? Sí, su señoría, en cuanto a lo que en la réplica señala el licenciado Giovanni, sí le afecta a la defensa de Pascual González Pérez, toda vez que esos registros, fotografías, planimetría, que carecen, es decir, no se utilizaron los métodos de investigación suficientes y necesarios, y que le afecta a su defensa en virtud de que los indicios posibles de responsabilidad por haber ingresado a ese lugar pues no fueron recabados en esa inspección, en ese ingreso al lugar cerrado, tal cual como usted lo señala, licenciado Giovanni. Es todo lo que existe, no existe un peritaje, levantamiento de huellas, identificación de indicios que pudieran ser útiles y hábiles para la defensa de el señor González Pérez. ¿Es cuánto, señoría? Bien. ¿Algo más que manifestar en réplica, Ministerio Público? Sí, su señoría, respecto a la última manifestación vertida por el abogado Abelardo, considero que no asiste la razón en este sentido para efecto de llevar a cabo un auto de no vinculación a proceso, puesto que de los propios elementos que se encuentran agotados, como ya lo he manifestado, podrían llegar a ser tomados como un tema procedimental. Sin embargo, su señoría, por lo que respecta a los demás actos de investigación, los mismos pueden ser actos que pueden ser realizados con posterioridad, ya que para los mismos y para el auto de vinculación a proceso que hoy se peticiona por esta representación social, se necesita la mínima intervención, esto en cuanto a demostrar pues que el hoy imputado se apoderó de tal cantidad, así como demostrar la existencia del mismo, y los mismos han quedado demostrados con los datos que han sido expuestos por esta representación social, reiterando mi petición de vinculación, señoría. Bien. Pascual González Pérez, ¿desea hacer uso de la palabra? No. Bien. Usted tiene derecho a que en esta audiencia se resuelva su situación jurídica, o bien puede solicitar que la misma le sea resuelta en el término de 72 o de 144 horas. Consulte con su defensor y me dice cuál es su decisión, si su deseo es que se resuelva hoy momento o en 72 o 144 horas. Quisiera, previo a ello, el uso de la voz, señoría, si me permite. Dígame. Muchas gracias. Cuando mencioné que la intención de la defensa o esta defensa solicitaba la nulidad o que se anulara los datos de prueba, no quise decir que era la única manifestación que iba a realizar. Estoy esperando que, si usted me permite, seguir haciendo manifestaciones con relación a los datos que el órgano técnico acusador manifestó. ¿Es cuánto, señoría? Previo a la consulta que le pidió al imputado González Pérez. Gracias. Ministerio Público. Su señoría, muy respetuosamente considero que no tendría que darse esa oportunidad al órgano técnico defensivo, puesto que ya ha quedado por debatido el tema de los datos y medios de prueba que
que fueron llevados el día de hoy por la interpretación de esta representación social, y a su vez ya se le concedió incluso 2 veces el derecho para la réplica, y si la defensa en su momento no hizo argumentación por diversos datos de prueba que fueron manifestados por esta representación social, considero que deben de ser utilizados únicamente los argumentos que él ya debatió, puesto que quedó demostrado y grabado en audio y video pues estos 2 derechos en cuanto a la réplica, y el órgano defensivo no hizo alusión a poder debatir algún diverso en lo que ha quedado ya de manifiesto por esta representación social, su señoría. Defensa. Se insiste y se peticiona, señoría, porque mi expresión, es decir, es cuando, señoría, me refería única y exclusivamente a el registro de ingreso al lugar cerrado. Bien, Ministerio Público, ¿algo más? Sí, su señoría, considero que las manifestaciones tuvieron que haber sido todas en una sola intervención y no puede ser de manera secuencial como lo pretende hacer valer la defensa. Bien, gracias. Efectivamente, como lo señala la gente del Ministerio Público, el momentum para debatir de la solicitud de vinculación, yo le pregunté al órgano técnico, le di la palabra para que hiciera el debate, y únicamente usted nunca manifestó su intención de primero promover la nulidad y posterior a la nulidad debatir la solicitud de vinculación. Se entendió que nada más era la solicitud de la nulidad, nunca de debatir lo señalado por el Ministerio Público. Entonces ya en este momento no es posible que usted pueda debatirlo porque ya pasó su oportunidad. Entonces le pregunto a el imputado si desea que se resuelva la situación jurídica en esta audiencia o bien dentro del término de 72 o de 144 horas. Dentro del término. O sea, en este momento, para ser claros. Dentro de las 72 horas. A ver. ¿Viernes? Quedaría, Sí, a las 12 del día lo vamos a poner. La situación jurídica no tuvo que haber quedado ya de manifiesto el día de hoy después de la argumentación del debate del auto de vinculación. Si quiere, manifiéstalo. Gracias, su señoría. En estos momentos, sin atención a lo que fuera peticionado o llevado a cabo por usted hacia el órgano defensivo, en este caso propiamente al imputado, para efecto de que manifieste cuándo va a ser resuelta su situación jurídica, considero el de la voz que debería de ser llevada el día de hoy, puesto que ya se ha agotado un debate respecto de los datos de investigación. El mismo ya ha quedado debidamente concluido en cuanto a las peticiones que fueran llevados a cabo por el órgano defensivo, y el de la voz, a su vez, el mismo no manifestó tener algún medio de prueba o dato de prueba que pretendiera incorporar. Por lo tanto, su señoría, yo peticiono que la situación jurídica del imputado, tras haber llevado ya este debate, quede resuelta en la audiencia que hoy nos ocupa. Bien, defensa. No concuerdo con lo expresado por el órgano técnico acusador en el siguiente sentido. Es un derecho del imputado de manifestarse en cuanto a su término, en cuanto a lo que son sus garantías. Ese por un lado. Por otro lado, la declaración del imputado de manera libre, espontánea, hizo manifestación de 2 documentos, más cuanto a la expresión de su intención o no intención, ahí subyace una circunstancia que le negaría su derecho a la defensa al imputado. Es Juan, señoría. A ver, abogado, ¿entiende el sistema? Artículo 121, señoría, del Código Nacional de Procedimientos
Sí, lo que le está haciendo de conocimiento al Ministerio Público, que ya en este momento ya el debate se agotó, la oportunidad para ofrecer pruebas, que tampoco las incorporó, pidió o solicitó su incorporación en esta audiencia, ya pasó. Entonces, ¿cuál sería el objeto? O sea, ya no pueden incorporar pruebas, ya el debate ya concluyó. ¿Cuál es el objeto de en este momento pedir el plazo de 72 horas? Esas son mis consideraciones, señoría. Si usted, en cuanto a lo que está rigiendo, porque es el orden de la audiencia, además usted es el que dirige las cuestiones técnicas más allá del órgano técnico acusador o el órgano técnico de defensa, yo esperaría a su consideración. Ahorita le voy a consultar de nuevo con el señor González Pérez. ¿Cuánto, señoría? ¿Pero qué es lo que va a consultar? Que lo resuelva hoy mismo, entonces. Bien. Una vez agotado el debate que fundamenta el expreso por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a resolver sobre la solicitud formulada por el agente del Ministerio Público para vincular a proceso al señor Pascual González Pérez por los hechos que la ley señala como delito de robo calificado previsto por el artículo 83 en relación al 236 en sus fracciones tercera y décima del Código Penal del Estado de Jalisco, que se dice en agravio de la víctima Israel González, lo cual se realiza en los siguientes términos. En primer lugar, el de la voz competente para resolver la situación jurídica de Pascual González Pérez por razón de grado, territorio y materia, los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación, los cuales suceden dentro del territorio en el cual ejerce jurisdicción y emanan de la probabilidad de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Y esta actuación corresponde a un juez de primera instancia, y finalmente no cuento con impedimento alguno para excusarme de conocer de estos hechos, pues no existió alegato por parte de alguna de las partes. A fin de cumplir con lo expuesto por el número 317 en su fracción primera, debo precisar primeramente que Pascual González Pérez es una persona mayor de edad, el cual se reservó sus datos personales en esta audiencia, solicitando que los mismos fueran recabados de manera privada. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, establece: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el cual se expresará el delito que se imputa al acusado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Aunado a lo anterior, tenemos los requisitos de los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son los siguientes. Primero es que se haya formulado imputación, lo cual aconteció en esta audiencia, en la cual el agente del Ministerio Público le hizo saber al imputado que se sigue una investigación en su contra por los hechos que la ley señala como delito, y además en esa imputación se le señala fecha, lugar y modo de comisión de los hechos, y señalando la forma de intervención del imputado y el nombre de su acusador o sus acusadores. Como segundo requisito tenemos que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. Dicho requisito también se encuentra satisfecho, pues en esta audiencia el imputado Pascual González Pérez declaró lo que a su juicio era correspondiente. Finalmente tenemos como tercer requisito que de los antecedentes de la investigación pues por el Ministerio Público se expendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, para lo cual tenemos pues que en el presente caso le imputó a Pascual González Pérez que el día 1 de abril del año 2024 aproximadamente entre las 9:30 y 10 horas ingresó a el domicilio ubicado en la calle Río Amazonas, número 859 de la colonia Humedal de Mestipac en Zapopan, Jalisco, lugar en el cual se apoderó de la cantidad de 270,000 pesos que al parecer se encontraban en
una cajonera o mueble de madera que se encuentra en la segunda planta, en lo que él llama la recámara principal. Bien, para sustentar lo anterior y que sea constitutivo del delito de robo, tenemos primeramente que señalar que el artículo 233 del Código Penal del Estado de Jalisco señala que comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho ni consentimiento de la persona que puede disponer de ello con arreglo a la ley. Bien, para acreditar que efectivamente existió el apoderamiento de la cantidad de 270,000 pesos por parte de Pascual González Pérez, se cuenta con el testimonio precisamente de la persona que se dice víctima, Israel González. Para acreditar, pues el latrocinio debe señalarse que este no fue testigo presencial de los hechos que le narró su suegra Margarita de León Dueñas. Pues lo único que le consta y que es sujeto a escrutinio es que él dejó en el cajón la cantidad de dinero. Sin embargo, no le consta que haya sido el imputado Pascual González Pérez quien llevó el apoderamiento, puesto que eso se supone que lo hizo por la referencia de su suegra de Margarita de León Dueñas, quien al respecto señala que efectivamente ese día el imputado ingresó al domicilio entre las 9 y 10:30 y 10 de la mañana, del día 1 de abril, y señalando ella que se encontraba postrada en la cama que se encuentra en la sala de la planta baja, y que observó que Pascual González Pérez subió a la segunda planta e ingresó a la recámara principal, y donde escuchó que se escuchaban movimientos como si estuvieran moviendo muebles. Asimismo, dice el Ministerio Público que Margarita de León apreció cuando se llevó el dinero Pascual González Pérez. A este respecto debe señalarse que si la persona testigo estaba postrada, no pudo haber observado cuando Pascual González Pérez se apoderó del numerario, puesto que lo único que refiere es que vio cuando él bajaba de la segunda planta y llevaba en su poder un sobre de color negro, sin que a esta le conste que efectivamente en ese sobre estuviera el numerario. Por otra parte, también debe señalarse que respecto del dicho de Israel González, tampoco encuentra corroboración para justificar que efectivamente en el buró o en el mueble de su recámara principal se encontró efectivamente el numerario, puesto que para acreditar la existencia de dicho numerario pretende justificarlo con los envíos o tickets que sumados hacen la cantidad de 270,000 pesos, y que dichos transferencias o retiros o órdenes de pago ocurrieron entre enero del 2024 al 3 de marzo del mismo año 2024. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para justificar que efectivamente dicha cantidad de dinero se encontraba en el cajón de su buró, puesto que a ese efecto no se encuentra corroborado, porque la existencia de esos tickets no justifica que ese día de los hechos que señala él, efectivamente el numerario estuviera ahí, puesto que también con la única dato de prueba para corroborar la próximo se cuenta, como ya se dijo, con el dicho de Margarita de León Dueñas, quien al encontrarse postrada no le consta que efectivamente el imputado se haya apoderado del numerario, puesto que ni siquiera se encuentra justificada la existencia del mismo. Luego entonces, al no encontrarse justificada la existencia del numerario, como lo señala la víctima, ni que éste se hubiera apoderado, como lo señala la víctima, ambos testimonios no pueden corroborar el uno con el otro. Es decir, la víctima dice que el dinero estaba ahí, no lo corrobora con el dicho de Margarita, porque esta no le consta que ese dinero previamente estuviera ahí, y por otra parte Margarita dice que efectivamente
salió el imputado con un sobre, pero tampoco le consta que en ese sobre estuviera el dinero. Luego entonces ambos testimonios no puede corroborar el uno con el otro. Luego entonces no se cuenta con datos de prueba aptos y suficientes para justificar el delito de robo y por ende deberá de resolverse la situación jurídica decretando un auto de no vinculación a favor de Pascual González Pérez, teniendo aplicación en el caso concreto la tesis con número de registro digital 2024-442 bajo el rubro estándar de prueba para la vinculación a proceso, condiciones para considerar aprobada alguna de las hipótesis fácticas que deriven del acervo probatorio incorporadas por las partes a la audiencia. Asimismo, tenemos la diversa tesis con registro digital 1885-41, la cual habla de se probable responsabilidad en el auto de formal prisión, el testimonio singular no corroborado con ningún otro dato de prueba no basta para tenerla por acreditada. Luego entonces, ante la insuficiencia de datos de prueba, se impone resolver la presente en base a las siguientes proposiciones. Primera, siendo las 17 horas con 49 minutos del día 1 de julio del año 2025 se decreta auto de vinculación a proceso, se decreta auto de no vinculación a proceso a favor de Pascual González Pérez al no existir la probabilidad de la existencia del hecho que la ley señala como delito de robo calificado previsto por el artículo 233 en relación a los 266 fracciones 3 y décima del Código Penal del Estado de Jalisco, que se dijo cometió un agravio de Israel González que le imputara la representación social. Por ello se ordena la inmediata libertad del imputado en mención en el entendido que es única y exclusivamente por lo que a esta causa se refiere. Hágase el conocimiento de lo anterior al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Segundo, se ordena dejar constancia por escrito de la presente resolución. Y tercero, en esta audiencia queda notificar todas y cada una de las partes intervinientes en la misma. Así lo resolvió el suscrito juzgado Francisco Javier Castellanos de la Cruz, juez sexto de control, enjuiciamiento, justicia integral para adolescentes del primer distrito. A las partes, ¿alguna aclaración o presión que no altere el sentido de esta resolución? Ninguna, señoría. ¿Defensa? Ninguna, señoría, muchas gracias. Pascual González, ¿tienes algo que manifestar? Ninguna, señor, muchas gracias. Bien, siendo las 17 horas con 50 minutos del día de hoy, se da por terminada la presente audiencia. Muchas gracias por su atención.